Pues buenas tardes, y antes que nada yo quisiera agradecer a Kiko de este lugar que ha creado, porque me parece muy bonito que haya creado un lugar en Sevilla donde haya encuentros de este tipo, y muy generoso de su parte también, de que estemos todos aquí y que se pueda dar toda esta comunicación, ¿no? Y también me gustaría agradecer todo esto a los ancestros druidas, a todos los seres que no vemos, del mundo élfico, de la naturaleza, que seguro que están aquí, y a todos los seres del mundo celeste, que también están. Son los tres planos que hay, donde tenemos que trabajar aquí. Y me gustaría agradecer con unas palabras de un amigo mío, druida, aunque de este siglo, de hace unos años, que ha muerto, pero que era un gran biólogo y un gran profesor, un gran artista, y tiene unas palabras muy bonitas que dice esto: buscando la luz, abrí un día las puertas de mi ser y salí a caminar por los senderos del valle y de la montaña. Me hice amigo de los árboles y las flores, del agua, del aire y de las rocas, del viento y de las nubes y de la tormenta, de la lluvia y de la nevada, de la tierra, la luna, las estrellas, de los animales, de las cuevas. En su compañía contemplé la armonía de la naturaleza y abrazándome a ellos sentí la paz y el amor que mueve todo el universo. Hoy, a través de las imágenes que capté con mis lápices en esos momentos de intenso vivir, os traigo este mensaje de inmensidad. Paco Marín. Me gusta ofrecer este camino de espiritualidad a gente y a seres que creo que realmente son ellos los que lo dan, ¿no? Al fin y al cabo nosotros hacemos de puente, ¿no? Y de enlace para que todo ocurra y que todo se transmita. Bueno, pues resulta que los druidas, tal y como hay muchas especulaciones, pues aparecieron realmente en la memoria que conocemos del hombre, del ser humano, en el Paleolítico, en la tercera glaciación del planeta. Apareció una serie de, o lo que se ha investigado, o lo que sea hasta ahora se ha podido, evidentemente la Tierra guarda una memoria, y esa memoria que tiene, pues a través de arqueólogos, a través de Marisa Gimbuta, fue una arqueóloga muy buena que estuvo muchos años investigando toda su vida sobre el tema de todo lo que acontecía en aquellas cuevas del Paleolítico, pero que le dio una trascendencia a la que hubo unas investigaciones muy importantes, al principio rechazadas, porque aparecieron una serie de estatuillas de una diosa que se le llamó con el nombre de Venus, pero eran realmente una serie de símbolos totalmente pues trascendentales, ¿no? Y ahí se ve cómo el ser humano, como somos seres humanos, somos totalmente espirituales. Aunque a lo largo de la evolución se nos ha olvidado muchas cosas y se nos ha olvidado nuestra propia religiosidad, realmente. Aunque existan las religiones que aparecieron después, pero la religión es una infraestructura formada
pues por el egoísmo y por el egocentrismo muchas veces humano, y realmente no se ha llegado nunca, excepto algunas personas hay, que han marcado mucho en la religión, no se ha llegado nunca realmente a sacar esa religiosidad humana, ¿no?, del ser humano, que es la religiosidad interior, ¿no? Y bueno, pues aparecieron en las cuevas. En las cuevas hubo una serie de signos en la que se vio cómo aquellos seres trabajaban en el interior en la profundidad de la oscuridad más profunda de las cuevas, en grandes recintos interiores que estaban a kilómetros de la luz, donde hacían pintura y representaban los espíritus de los animales, donde a través del arte, que está innato en el ser humano, y la creatividad, trabajaban aquel misterio en los que ellos estaban inmersos, ¿no? Y era el misterio de la vida, ¿no? Sus mentes eran mentes de niños, mentes que no estaban contaminadas en cierta manera en ninguna del proceso que hemos tenido, que tenemos demasiada información, demasiada intelectualidad, y hemos perdido esa conexión con la ingenuidad de descubrir las cosas tal y como son, porque todo lo hacemos con el análisis y con lo conceptual, ¿no? Que lo conceptual funciona, sirve, pero sirve solamente como indicador o como puente para encaminarse a lo desconocido, y lo desconocido son los hechos, el silencio de los hechos. El silencio de los hechos es lo desconocido, no el concepto. El concepto es una forma de expresión humana que tenemos a nivel de pensamiento y mental, para poder definir de alguna manera, igual que los símbolos, para poder trabajar aquello que no entendemos, el misterio, ¿no? Pero no dejamos de estar en ese bucle, de tantos condicionamientos como llevamos encima, ¿no? Tantos condicionamientos de análisis, de información, con pensamientos que no dejan de ser limitados, porque el pensamiento es limitado y no comprende aquello que no ve. Entonces en las cuevas los hombres llegaron a descubrir, determinados arqueólogos, determinados investigadores, que trabajaban allí, pero a nivel ancestral, a nivel espiritual, que no era un trabajo, no era que pintaban los animalitos y decían, mira, esto es lo que vemos, o que se metían en las cuevas asustados, ni lo hacían porque tenían miedo de como nos han hecho ver, ¿no? Sino que trabajaban, tenían unos conocimientos a nivel, ellos observaban cómo funcionaba la naturaleza y observaban que la cueva tenía todas las connotaciones de un vientre interior materno, ¿eh? Y en ese vientre interior materno, pues querían volver a recuperar aquella esencia divina que tenía que tener en el proceso de la vida del nacimiento, porque observaron que la naturaleza era cíclica y además era circular, ¿eh? Era la semilla, llegaba desde el interior de la tierra, salía, se desarrollaba, se producía, se relacionaba, interrelacionaba y volvía a caer hasta llegar a la muerte, que para ellos y para nosotros, aunque lo hemos dividido, la muerte y la vida está totalmente unida, es parte de la vida. La muerte y la vida no tiene, nosotros la definimos como conceptos totalmente diferentes, pero ya en el hombre ancestral ya se sabía que la muerte no era algo separado de la vida, que estaba integrado dentro de la vida, porque era un proceso de recuperación, era como, porque observaban cómo funcionaba la semilla,
y cómo funcionaba toda la naturaleza, y veían cómo continuamente, cada ciclo, cada estación, la naturaleza iba continuamente hacia un movimiento totalmente infinito, eterno, ¿no? Nacimiento, muerte, nacimiento, la misma se reproducía, la misma planta, era la misma planta, pero en diferentes, parecía que eran diferentes plantas, pero era la misma semilla con la misma, y todo funcionaba así, ¿no? Las cuevas se ha llegado a descubrir. Esto es porque yo creo que hay que pararse mucho ahí, porque es un inicio de donde apareció una serie de, que sepamos, porque en otras glaciaciones, por lo visto, ha habido periodos en el desarrollo del planeta en la que ha habido otros ciclos anteriores a las que conocemos nosotros, a la tercera glaciación. No sabemos qué ha habido ahí, o no sabemos qué es lo que... no sabemos nada prácticamente, sabemos muy poco. Entonces se ha llegado a descubrir que estos seres humanos, del principio, los que nos parecían muy toscos, pues resulta que trabajaban, hacían como un retroceso del nacimiento, desde que ellos entraban en la cueva hasta que llegaban, hasta se arrastraban por túneles fangosos, totalmente estrechos, y llegaba hasta el vientre de la cueva. Era como si volvieran al vientre de la madre. Y en ese vientre de la madre, pues ellos hacían un trabajo totalmente trascendental, y bastante no se sabe, pero sí por todos los restos que ha habido, en lo que ellos se incorporaban como un feto, como semilla, y hacían allí pues a lo que nosotros ahora llamamos meditaciones entonces tenían unos procesos totalmente de descubrir cosas, que qué pasaba con ese misterio de la vida que ellos veían, ¿no? Y hay un dato que a través de la evolución humana, y que estaba en la época de épocas posteriores ya a partir de la época del hierro, que se llama, hay una serie de signos como es el hilo de Ariadna, y hay muchas cosas que tenemos, la mayoría vienen de allí, de aquella época del Paleolítico. El hilo de Ariadna viene de cuando el ser humano trabajaba un retroceso desde adulto, entraba en la cueva hasta entrar a feto, incluso llegaba incluso hay indios que todavía hay muchos sitios, civilizaciones que tienen todavía eso en la memoria, retrocedía incluso querían ellos retroceder antes del vientre, porque se habían dado cuenta que ahí había algo circular, ¿no? Que no era lineal, ¿no? Porque el concepto de lineal ha aparecido en la época tecnológica y científica. Pero el problema que tenemos que el funcionamiento lineal de la vida es a lo único que se le ha dado más importancia, y cuando el tiempo es lineal, el pensamiento es lineal, pero realmente la vida no es así, la vida es circular, ¿no? Pues todo ese trabajo que hacían en el Paleolítico, pintaban allí en aquellas profundidades de las cuevas a los animales para contactar con su espíritu y poder tener una buena casa con ellos, pero su interrelación con los animales no era hostil, ni era de una interrelación agresiva, sino era una hermandad de utilizar realmente los animales, pero de alguna manera unirse a ellos, como también había otra ceremonia. Pues resulta que toda esa serie de datos y de esa serie de cosas, pues se ha estado dando cuenta que ha ido evolucionando, y en muchas tribus ancestrales, y tribus que incluso hay tribus todavía perdidas que todavía tienen algunos restos de eso. Pues los druidas apareció toda esa serie de conocimientos, pues ya estaban en el ser humano, pero había seres humanos que lo habían
que lo tenían a flor de pie y trabajándolo, aparte de otras conciencia que había ido evolucionando. Entonces la palabra druida viene de druid, wit, que es vid, que es conocimiento del roble. Hasta ahora es la que más abunda. Hay otras que son hombres de conocimiento, hay otra es... pero todo tenían que ver con el conocimiento, ¿no? Hay de hecho una palabra en los Vedas, en los indios, que es vid, que es una palabra que significa precisamente conocimiento, ¿no? Entonces incluso han llegado a tener mucha relación de una parte del mundo a otra, a la India, tienen muchas conexiones con la cultura y con la filosofía de la India. Los druidas había de todos, pero había una cosa, un conocimiento que se había creado, era que el ser humano somos creativos, somos creación pura. La naturaleza es creatividad y es creación pura. Y los artistas, que eran los bardos, eran druidas que utilizaban como taliesin, un druida bastante importante de los que conocemos, porque evidentemente no conocemos mucho de lo que había. Y entonces pues los bardos trabajaban con la poesía porque era una forma de comunicación en la que se utilizaba en lo abstracto, y lo abstracto era lo único que podía llegar a comprenderse y a explicar aquello que no está dentro de la razón, que está en la sin razón. Y habían bardos que eran... pero los bardos también tenían mucho en comunicación con los vates, con los chamanes, que eran vates, en druida eran vates, pero eran chamanes en una palabra que es más nórdica o más de otro sitio, o de incluso de los indios, también del Perú o de la zona de Sudamérica, pero también tiene otros nombres diferentes, ¿no? Pues resulta que en aquella cueva de antaño se trabajaba, el ser humano lo trabajaba todo, trabajaba el arte en las paredes, pero ahí también trabajaban las visiones y trabajaban hacía todo su proceso espiritual, ¿no? De contactar hasta con el espíritu de los animales, todos los que hacen los vates, lo que hacen los chamanes, ¿no? O sea que estaba todo muy mezclado. Aunque el druida podía ser bardo, también podía ser vate, y el vate podía ser bardo. Era una cosa que, aunque sí se destacaban por determinadas cualidades. Luego estaba el maestro druida, que era aquel que era juez, podían ser jueces, podían ser consejeros, podían ser filósofos, pero tenían un conocimiento que ya lo que hacía eran, de alguna manera, restablecer la justicia. Pero no restablecer la justicia como nosotros, la idea preconcebida que tenemos de los jueces actuales, ¿no? Sino restablecer la justicia en el que ellos, los druidas, tenían la capacidad de estar en los tres mundos, los tres planos. En el plano del submundo, del inframundo, que por las religiones se ha considerado, el concepto de inframundo lo asociaban a lo que es la parte más de sufrimiento y la parte más de los infiernos y eso. Pero en los druidas no, el inframundo, el submundo era el mundo de los ancestros, el mundo interior de la tierra, donde el ser de hecho cuando trabajaban en el interior de las cuevas era por eso, donde el ser podían llegar a conectar con su esencia divina, ¿no?
era en el submundo. De hecho, hay trabajos druidas que se hacen y llegan a contactar con lo que son las piedras, los cuarzos que están en el interior de la tierra y con una serie de energías que están dentro de la tierra que tienen más que ver con la conexión precisamente con planos superiores. No. Entonces, pues resulta que el druida trabaja los tres planos, el mundo medio, y el mundo medio es donde estamos, el mundo del corazón, el mundo de las emociones, de las aguas, no es en el mundo de la semilla, del interior de la tierra, ya es el mundo de las aguas, del mundo de... Incluso el mundo, como le llaman en la magia blanca, druida, que le llaman el mundo del espíritu del caballo blanco alado, donde están los seres que no vemos, que también restablecen de alguna manera y protegen la naturaleza. Son inteligencias que no tienen tiempo, que no sabemos de dónde remonta, si realmente tienen nacimiento o tienen muerte. De momento no, las personas que creen o que han visto, hay también gente que estudia ese tema, que también hablaremos un poquito, que esas que están en el plano medio, que están en los bosques junto con nosotros, pues son energías que tiene hasta incluso una explicación física cuántica, y aunque nosotros, nuestra conexión con ellas, la proyectamos a través de las formas que nosotros tenemos, formas humanas. Nosotros, la única conexión, que incluso hay una interrelación con esas formas, son humanas, porque la proyectamos de esa manera. O ellas también son transformables. Ese es el mundo medio. El druida trabaja el mundo del corazón, el mundo donde realmente es muy importante llegar al conocimiento, porque por eso estamos aquí. No estamos en el cielo, ni estamos en el inframundo, estamos en el mundo medio, porque el mundo medio es un mundo muy importante para trabajarse lo que es los tres planos, y es donde se puede, en el mundo del corazón, es donde se puede desarrollar, donde podemos descubrir el conocimiento perdido. Trabaja el siguiente plano, que es el mundo celeste, el mundo de lo cósmico, ¿no? El mundo del cielo, el mundo de las estrellas, el mundo del universo, ¿no? Que también ahí pues es el mundo solar para los druidas, es la energía solar. Y la energía del submundo es la energía lunar, que es la energía que aparece en la oscuridad del periodo terrestre, ¿no? Y que de alguna manera pues tienen una conexión también con la creación de lo que es el nacimiento. Cuando las mujeres estamos embarazadas, pues el mundo de la cueva interior es el mundo lunar, por eso las mujeres tenemos la energía lunar. Pues el druida, que está en los tres planos, pues los jueces, los que impartían de alguna manera justicia, o de que no hay más que impartir, es que es restablecer, porque impartir es una palabra y restablecer es otra, restablecer justicia, tenían un conocimiento de los tres planos, sabían ir a un plano y a otro, y tenían un conocimiento bastante profundo, vamos a llamarle, y podían de alguna manera restablecer la justicia de los tribus o de los pueblos, o de un momento determinado conflictos entre los seres humanos. Entonces los druidas, por ejemplo, eran totalmente pacíficos, se han llegado a conocer leyendas en la que había batallas de hombres y el druida iba para que hubiera conciliación y paz antes de que pudiera
empezar la batalla. Y se ha llegado a incluso a conocer leyendas en la que de alguna manera el druida utilizaba la magia, porque eso también es otro tema que vamos a hablar, utilizaba la magia para de alguna manera restablecer las cosas cuando estaban en un momento de caos, ¿no? Por eso la figura de Merlín, ¿no? La figura de Merlín, que efectivamente hubo un gran druida, pero no se llamaba Merlín. Merlín es un nombre que se le puso en leyenda, diríamos, norteamericana, ¿no? o en películas, ¿no? Era un druida que realmente era el filósofo, el mago, y que, bueno, que estaba ahí para restablecer la paz, ¿no? También era una función del druida. Bueno, pues esas son las tres funciones que tiene. Y la evolución de estos hombres han ido, de alguna manera, a lo largo de los tiempos, hasta llegar a la época de Arturo, ¿no? Arturo era de la época después de la Edad de Bronce, cuando a partir de la Edad de Hierro, que cuando ya se perdió lo que es, hubo pueblos invasores que de alguna manera trajeron lo que es una metodología de vida que fue la del patriarcado, ¿no? Mientras que hasta el Neolítico, ¿no? O hasta la Edad de Bronce aproximadamente se entendía la vida y como la sacralidad femenina, se daba un cierto también valor a la creación de la vida, y el druida estaba en ese camino, en el camino le llaman de la diosa. Cuando aparecieron los invasores de la parte de, parece que eran de la parte de Mongolia, de por ahí, ¿no? Todavía no estamos seguros, pero parece que de la zona de Mongolia y eso, pues eran los guerreros los que de alguna manera pues trajeron el sistema o implantaron cuando empezaron a dominar las tierras el sistema patriarcal, ¿no? Antes, una cosa que voy a explicar es que en los pueblos de antes, a la idea también preconcebida que tenemos del tema de la función, de cómo funciona la sociedad ahora, creemos que el ser humano siempre ha sido por excelencia así, ¿no? El ser humano no ha sido así siempre. En la época de aquella donde había una sacralidad femenina, pues había pueblos, pero donde había cooperación entre ellos y había intercambio, ¿no? Pequeños pueblos, pequeñas aldeas, pero apareció todo el conflicto humano a partir de los excedentes, cuando ya la época de la recolección acabó, cuando apareció la recolección y la caza, ¿no? Y cuando apareció lo que es el tema de los excedentes. Con los excedentes, el cultivo ya y los dominios se fueron dividiendo y ya se fueron queriendo controlar al otro pueblo, ¿no? Es que eso es muy importante en la historia espiritual del ser humano, la cuestión histórica, social, y eso está muy unida a todo, porque según también otra cosa de la teoría o de la forma de vivir del druida, todo, materia y espíritu, está unido, no hay nada que esté separado, y que el ser humano a través de la materia se tiene que trabajar, no a través de una cosa ilusoria, sino a través de su cuerpo. Su cuerpo, nuestro cuerpo, es la única vía que tenemos para trabajarnos, con lo cual la tierra, el cuerpo es tierra, es la única manera que tenemos para trabajarnos, para poder llegar a la conciencia madre, que le llamaban los druidas la conciencia madre. La conciencia madre es la esfera de Wimbis, que se escribe, que ahora lo voy a escribir porque es una palabra un poquillo, es la esfera blanca, es la esfera donde
la esfera de la conciencia madre, donde no hay una separación, sino es una unión con todo, es la esfera de la unión con el todo. Esa es la esfera de Wim-Wich, ¿no? Y esa esfera, de hecho, estaba trabajada por símbolos, ¿no? No solamente era... se llegaba a través de un trabajo interno, de la conexión del ser humano, de todos los elementos del ser humano, todo lo que tenemos los seres humanos, es tierra, es agua, es fuego y es aire, que tenemos todos los elementos, o sea, que estamos todos, somos naturaleza, ¿no? Y entonces a través de los elementos y a través de los sentidos, que son los que detrás de los sentidos están los elementos, lo que el motor impulsor de los sentidos son los elementos. Cada sentido corresponde a un elemento, al fuego, al aire, todo está todo muy interrelacionado en nosotros. Pues la conciencia madre se trabaja a través del cuerpo, de la observación, de la energía del cuerpo. Ahí se descubre la conciencia virgen del hombre, del ser humano, de las mujeres y de los hombres, ¿no? ¿Y por qué? Porque resulta también que sabían los druidas que al ser la Tierra circular, la esfera, la conciencia madre es blanca, una esfera blanca, la entendía como una esfera blanca, ¿no? ¿Y por qué entendían que era circular? Pues por el proceso, como hemos explicado anteriormente, de cómo la naturaleza es un ciclo de nunca terminar, ¿no? Totalmente sin fin, sin comienzo ni final, ¿no? Por eso, en esa integración de muerte-vida, era totalmente circular, Pues observaron cómo funcionaba la naturaleza y vieron que además uno de los datos que reflejaron eran que el Sol tenía el mismo proceso que la semilla de la tierra y que el mismo proceso que una persona humana. O sea, el Sol nacía, ¿no?, en el este, y moría en el oeste. Tenía el mismo proceso circular totalmente, ¿no? La Tierra gira alrededor del Sol, ¿no? Y su proceso, su energía en la Tierra era circular también. O sea, el Sol nacía, se llegaba a su cenit, que es el 21 de junio, ahí llegaba el final del año, de alguna manera, se regía los 365 días por el cenit del Sol, por el 21 de junio, y hacía el círculo total igualmente como todos los seres vivos de aquí. La luna igual. Vieron que la luna, desde su proceso de inicio, había varias lunas, luna creciente, luna llena, luna menguante, luna nueva, todo tenía un mismo proceso. Y observaron que la vida en la Tierra tenía una interrelación con la Luna y el Sol. Y estaba dividida en 4 partes, en 4 procesos. Estaba dividida, el origen de la cruz viene de ahí. Estaba dividida en 4 procesos, totalmente definidos, como son la naturaleza. Los solsticios y los equinoccios. Y todo este proceso, por ejemplo, el verano, ¿no? El verano pues estaba relacionado con el sur, ¿no?, con el fuego, estaba relacionado con la luna llena, estaba relacionado, todo era la relacionaban como las energías observándolas, podían definirse perfectamente, ¿no? Igual que el invierno se definía la luna menguante, lo que es el solsticio de invierno, todo lo que es el invierno, el proceso del cambio de invierno,
ellos lo interrelacionaban perfectamente todo, ¿no? Y de hecho está ahí, está en todo nuestro... Pero por lo curioso que la Luna y el Sol estaban integrados dentro del movimiento terrestre, tenía una interrelación con todos los procesos terrestres, estacionales, pero también trabajaban a través de este símbolo, vieron cómo no solamente existía, porque ellos ponían la cruz en el suelo, la cruz luego por el cristianismo se puso en perpendicular, pero ellos ponían la cruz en el suelo, ¿eh? Tal vez incluso algunos cristianos todavía tenían puesta la cruz en el suelo, ¿eh? Al inicio de lo que es en algunos gremios cristianos, que también vienen algunos libros así, ¿no? Y veían que había lo que es como ellos veían que había tres mundos, el mundo submundo, el mundo medio, el mundo celeste, pues eran vertical. No solamente había horizontal, los planos horizontales, que era la relación de la Tierra, puesto en la Tierra, con el Sol y la Luna, y con las diferentes estaciones del año, y con las diferentes incluso orientaciones de la Tierra, norte, sur, este y oeste, y incluso con espíritus. El espíritu de la Osa Mayor, que está en el norte, el espíritu del Halcón del Amanecer, que está en el oeste, perdón, en el este, el espíritu del Salmón, también está en el oeste, de las aguas, el espíritu del Ciervo de los bosques en el sur, que es el ciervo. Todos ellos investigaban todo esto, vieron todo esto, observaban esto, y entonces el tema de los tres planos también lo representaron en ese símbolo. Y representaron los tres planos como tres círculos. Esto no me pinta, ¿no? Que a lo mejor, espérate, voy a mirar así. Eso. Tres círculos. Tres círculos. Fíjate qué curioso ahora. Estos tres círculos, imaginaros los círculos en perpendicular, ¿no? Así. Su mundo, medio y mundo celeste, ¿no? Y en el centro estaba, lo curioso, es que estaba el espíritu del lugar. Y el espíritu, ¿dónde está en la cruz? En el centro. ¿Dónde se puso Jesús? En el centro, espíritu. Todas las culturas se han ido, de alguna manera, explicando esos símbolos, y se trabajaba pues lo que es la conciencia a través de los símbolos, ¿no? Pero no porque los símbolos significaran el hecho, sino porque era la única fórmula en el que el ser humano tenía que trabajarse ese hecho, en el silencio de ese hecho, lo abstracto de ese hecho, ¿no? No podía explicárselo de otra manera, ¿no? Pues aquí era donde de alguna manera se situaban los pueblos, ¿no? El pueblo, el lugar, el ser humano. Y el ser humano se entendía como el espíritu, la semilla, lo que necesitaba de alguna manera crecer los elementos a través del aire, del agua, de la tierra y del fuego. Y todo esto tenía un movimiento, totalmente, todo estaba en movimiento. La cruz tenía un giro, tenía un movimiento como es el movimiento de la tierra. Y esto también tiene todavía más explicaciones, pero ahora no me voy a poner a profundizar. Todavía tiene más explicaciones, ¿no? Esto es lo más representativo, lo más evidente. Luego había mucho más observaciones en el tema de la tierra, y sus representaciones era así, ¿no? Otra forma que tenía ellos del ser humano, estamos hablando de los druidas, que son conocimientos que están en los libros, hasta que empezaron a escribir, porque antes no escribían, utilizaban
oral, y además utilizaban las manos. Los druidas hablaban por las manos, como ahora se ha visto que en la India son los mudras. Los mudras son formas, estados mentales, y tienen un símbolo cada uno. Pues los druidas hablaban por las manos también. Y bueno, antes de todo lo que es la escritura, luego apareció la escritura, y entonces pues se ven algunos libros, como por ejemplo la cuestión de interpretar al ser humano y a todo el universo como en un movimiento de tres, ¿no? En lo que es el triskel, ¿no? Lo que es el movimiento de tres. Que el movimiento de tres está representado en muchas cosas de la naturaleza, no solamente en el ser humano. Y en las diosas era la doncella, la madre y la anciana, ¿no? Porque era lo que representaba era la madre de la creación, ¿no? En este caso, ¿no? Para ello la energía que hacía posible que germinara la semilla, ¿no? Y para ellos el dios que luego apareció, de que era Cernunnos era pues de alguna, bueno, tiene varios nombres, depende de la cultura, que estaba representado por los ciervos, por el cuerno de los ciervos, que era el dios de los bosques, el dios protector de todos los seres humanos. ¿Cómo has dicho que se llamaba, perdón? Cernunnos. Cernunnos con N, nos. Estaba representado, era para ellos el dios de los bosques, el protector. Y porque claro, ellos también el druida trabajaba, su templo eran los bosques. Antes de que existieran las iglesias, las religiones, o sea, lo que son los edificios, ¿no? Incluso los edificios que tenían algunos druidas, por ejemplo, cuando apareció el cristianismo, el asentamiento cristiano, y eso, se pasaron al cristianismo, porque incluso relacionaron a Jesús con un druida, iba con barbas y todo, y entonces y además con el concepto que Jesús tenía, su enseñanza, pues tenían ellos en algunas cosas, pues, que entonces aparecieron en lo que eran los monasterios y todas esas cosas. Pero el druida antes, pues trabajaba eran los bosques, ¿no? Su templo. ¿Y por qué? Pues porque los bosques, los árboles tenían ellos lo que representaban, que era el Axis Mundi. Esto es, en vertical, el Axis Mundi, lo que conecta la tierra con el cielo. Y los árboles, observaron también que los árboles tenían esa conexión. Y además creían que los árboles tenían espíritus, pero que además ellos tenían su propio espíritu, eran un espíritu que tenía además muchos espíritus. Y bueno, otro símbolo que se estudiaba, aparte de la parte de tres, ¿no? Del ser humano, ¿no? De que es el proceso en la naturaleza, todo es tres, ¿no? Si podéis ver, ¿no? El tiempo es presente, pasado, futuro, es tres siempre, ¿no? El movimiento de la vida es tres. En el ser humano igual, el espíritu, ¿no? En el proceso de la unión de todo lo que es el ser completo es tres, ¿no? Que en la religión de aquí de Occidente es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Siempre es tres, ¿no? La Trinidad siempre ha estado ahí presente en el ser humano. Ha sido una observación también ancestral, desde la época de la prehistoria del ser humano. Pues
aparte de, bueno, había mucha simbología, ¿no?, en el druida. Otra simbología que aparecía era la de, bueno, la del árbol. El árbol, lo que estaba explicando, que no lo he terminado de explicar. El árbol para ellos es, sus raíces se creaban en el interior de la tierra, del submundo. El tronco era el mundo medio y la copa y las hojas era el mundo celeste. ¿Qué pasaba? Pues en el árbol, que el ser humano se podía trabajar a nivel de conciencia ahí, porque a partir de la tercera glaciación, el primer ser que apareció fue un abedul en los bosques. Fue el árbol iniciático, que es el árbol que se inicia en el Ogham, druida. El abedul. No, pero he dicho en el Ogham. En el Ogham. En el Ogham es el oráculo, es el lenguaje de los árboles, que está asociado con símbolos y con los árboles y con algunas cosas también de la naturaleza, ¿no? Y ellos, pues, se escribía como en sánscrito también, o como algunos dialectos, hay algunos idiomas que son sagrados, pues el Ogham era el idioma de alguna manera sagrado para el druida, era un oráculo. Y resulta que el árbol primero que se apareció en la glaciación fue el abedul, porque el abedul es un árbol que va creando y fertilizando la tierra para que aparezcan el bosque, para que aparezcan los demás árboles. A raíz del abedul, que es un árbol que dura muy poco en comparación con otros árboles, tiene muy poca duración de vida, es un árbol jovial, su misión es esa, por eso dura menos que ninguno, porque lo único que hace es fertilizar la tierra y crear el bosque. Cuando una vez que la tierra la fertiliza el abedul, pues aparecen distintas familias de árboles, ¿no? Entonces ellos pues asociaban y vieron que había una gran energía en los árboles y un gran conocimiento. Entonces la Europa de antes estaba llena de bosque, todo era bosque, la Europa, y no había separación entre un territorio, el mismo bosque era el bosque de todos. Y lo que más se daba en el bosque mediterráneo, en el bosque europeo, era el árbol de lo que es el roble, ¿no? En el norte colindaba con el haya, ya empezaban los hayas, pero que eso son transformaciones de los árboles en realidad, aunque lo vemos distintas familias, y en el sur es la encina, y el alcornoque. Ya empezaba a estrechar la hoja, el roble, y aparecía lo que es la encina y el alcornoque. Lo que es el roble del norte es realmente la de la familia de la encina la familia del roble, sino que se iba ya adaptando a lo que es la climatología europea. Pero sí vieron que los árboles pues tenían una serie de connotaciones muy importantes, que era a través de ellos pues se creaba toda una serie de planeta o de cosmos, que fertilizaba el suelo, no solamente fertilizaba, sino que traía las lluvias, traía el cielo, traía las aguas, conectaba con el cielo. Ahora hay una leyenda que me ha acordado de ella, que os lo explicaré. Había muchos animales alrededor de los árboles. De hecho, sin un bosque no hay animales, y de alguna manera tenían el conocimiento del bodhisattva, que le llaman los orientales, ¿no? Era de alguna manera pues el dios de la compasión, ¿no?, de la ayuda. De hecho el Cernunnos era el espíritu de los bosques, que era realmente la energía del espíritu de los bosques, ¿no?